sobre la pandemia de la COVID-19. Y yo pienso que si me atrevo a decir algo, no será tanto por mi competencia teológica, sino porque he sido víctima de la COVID hace un año, por haber estado al borde de la muerte, casi a punto de ver las barbas de San Pedro. Por tanto, la COVID tiene para mí un sentido no puramente teórico y ideológico, sino vivencial, existencial, personal. Pero, como decía Juanjo, a la COVID se ha añadido ahora la cruel guerra de Ucrania, el riesgo de un conflicto mundial y atómico, la crisis económica mundial, los desastres del cambio climático, que ahora aparecen claramente con sequías, incendios, inundaciones, con la perspectiva de la falta de agua, de gas, de energía. Por tanto, estamos ante una auténtica pandemia mundial, de la cual la COVID es solo la punta del iceberg. O sea, es mucho más grave todo lo que está pasando en el conjunto de la humanidad. Y por esto tenemos una impresión de sufrir una especie de shock apocalíptico, una crisis colectiva, una especie de caos mundial, ¿no? Con ganas de devolver el billete de la vida, como Iván Karamazov en Los hermanos Karamazov, el deseo de volver a la normalidad de antes, ¿no? Sin mascarillas, sin confinamientos, sin restricciones, etc. Pero hemos de reconocer, como también se ha dicho, que junto a esta visión apocalíptica, que es real y que las redes sociales la han fomentado con un cierto sensacionalismo a veces morboso, hemos de reconocer que la COVID también ha revelado una serie de aspectos positivos de nuestro mundo. Por tanto, científicos que han descubierto las nuevas vacunas, médicos, enfermeras y personal sanitario que han cuidado a los enfermos a una costa de su salud, la gran solidaridad de vecinos y voluntarios que llevaban la comida a la gente que estaba confinada, comunicaciones vía Zoom, que es algo nuevo, gracias a esto estamos aquí quizá ahora, celebraciones litúrgicas telemáticas, que hasta ahora pues no se conocían, nuevas formas de vivir la fe al margen del tiempo y del clero, del templo y del clero, etc. Y no solo estas cosas un poco más externas, sino que también personalmente hemos vivido la experiencia de la vulnerabilidad del ser humano y la necesidad emergente del cuidado y de sentirnos todos comunidad, asociados. Estamos todos en la misma barca, como el Papa Francisco ha repetido muchas veces. Entonces, se han suscitado también nuevas preguntas existenciales. ¿La pandemia es un castigo de Dios? Como afirmaba el jesuita Penelú en La peste de Camus, hasta que él cayó víctima de la pandemia y entonces ya cambió de mentalidad. ¿Dónde está Dios? ¿Qué es el mal? ¿Qué es la muerte? ¿Tiene sentido la vida? ¿Hay algo más allá de la muerte? También los cristianos, con esto de los templos cerrados, nos preguntamos a ver si esto es una profecía del futuro, si es una crítica al clericalismo eclesial, etc. Y por otra parte, la pandemia ha ido generando un pensamiento humanístico que percibe la interconectividad entre todo lo que ha sucedido. O sea, la pandemia no es casual, es consecuencia de un paradigma tecnocrático que ha destruido la naturaleza. O sea, el cambio climático y la pandemia no están desconectados.
es fruto de un sistema capitalista neoliberal que discrimina socialmente y mata, ¿no? El Papa lo ha dicho a veces. De una mentalidad noroccidental de los países del norte, colonial, machista y patriarcal, que descarta ancianos, mujeres, indígenas, poblaciones del sur global y que edifica una sociedad basada en las armas y el armamentismo. Son los que están triunfando y ganando dinero en esta guerra. Estamos ante una crisis epocal, ante un modelo de humanidad y de sociedad que ya ha explotado. Hay que ir más allá del antropoceno. Es ingenuidad pensar que hemos llegado al final de la historia, como decía Fukuyama hace tiempo. Lo que necesitamos es resistencia, profetismo, porque otro mundo es posible y necesario. Hemos de alumbrar una nueva era. Surgen ahora nuevas preguntas que yo creo que este congreso de alguna forma tendrá que abordar. No estaremos ante un signo de los tiempos, ante un lugar teológico y apocalíptico nuevo, apocalíptico en el sentido de revelatorio, que nos anuncia que el proyecto de Dios es diverso del sistema social, ecológico, cultural y religioso de hoy. ¿No será que el Espíritu del Señor nos manifiesta hoy a través del clamor de las víctimas y de los dolores de parto de una tierra esclavizada que hemos de cambiar y convertirnos al Señor? ¿No será este caos global que sufrimos, que encierra un kairos bíblico, donde el espíritu del Génesis, la ruaj femenina, aletea y engendra desde abajo una vida nueva? Porque el espíritu siempre actúa desde abajo para engendrar nueva vida. Y en los de profundis de la historia, en los momentos más trágicos, el espíritu está generando nueva vida, aunque en aquel momento no se capte. No se trata, pues, de volver a la vieja normalidad de antes, sino de generar una resistencia activa, dar una respuesta liberadora, construir un mundo diferente, justo y solidario, cercano a los pobres, al reino de Dios, a las bienaventuranzas de Jesús de Nazaret, sensibles a la vida y esperanza pascual de Jesús resucitado. Y leyendo diarios, encontré en El País un chiste, un dibujo del humorista El Roto, que seguramente conocen, que al comienzo de la pandemia dibujó a un profeta vestido como Juan Bautista, que decía: he encontrado la vacuna. La gente le preguntaba: ¿cuál es? Él contestó: otra forma de vivir. Le tomaron por loco. Pues yo creo que este profeta era bastante lúcido, ¿no? De lo que se trata no es de una vacuna simplemente, por necesaria que sea, sino otra forma de vivir, otro estilo de vida diferente para los cristianos según el estilo de Jesús de Nazaret. En formulación teológica de Chimo García Roca, teólogo de Valencia, también víctima de la COVID, que afirma que se trata hoy de humanizar a Dios y divinizar la humanidad. Es decir, acercar a Dios a nuestro mundo inhumano y cruel y hacer que la humanidad se abra al misterio de un más allá trascendente al que los cristianos llamamos Padre, Madre nuestro. Las distintas ponencias del Congreso sin duda ayudarán a responder estas y otras preguntas en torno a la COVID-19 y ayudarán a levantarnos y ponernos a caminar
de nuevo con esperanza. Buen trabajo y muchas gracias.